porque ustedes deben saber que en este fenómeno hay que indicar de que, a ver, perdón, ¿sí estoy grabando o aún no? Para que tengan el video los jóvenes. ¿Así seguro? Ya, perfecto, gracias. Bien, entonces, como decía, nosotros en esta unidad de acústica, nosotros nos preocupamos netamente por el fenómeno en sí, que es los fenómenos acústicos. Como ustedes saben, para que haya un movimiento ondulatorio, es necesario un medio elástico. Y al haber un medio elástico, ustedes comprenderán que nosotros, por estar en un medio elástico que es el aire, los sonidos pueden disiparse en todas direcciones. Esa forma de disipación nosotros le llamamos que es una propiedad isométrica de las ondas, ¿no? Que es en todas direcciones y es espacialmente. Entonces, las ondas, que también es, la acústica es prácticamente las aplicaciones del movimiento armónico y del movimiento ondulatorio. Y eso es lo que revisaremos a continuación. Bien. Nosotros tenemos aquí un video, pero no creo que sea tiempo suficiente para ver eso. Bueno, nosotros analizamos aquí en la figura, por ejemplo, cuando nosotros aplastamos, por ejemplo, el émbolo de una jeringuilla, por ejemplo. Cuando eso sucede, nosotros presionamos y el gas se mueve de izquierda a derecha, indicando así, por ejemplo, la reacción comprimida, como ustedes ven ahí, indicando que hay en esa zona mayor presión. En esa zona de mayor presión es donde comienza a haber una compresión de las moléculas de aire. Esa compresión de las moléculas de aire las vamos a comparar nosotros con la de sonido. Cuando nosotros hablamos, nos expresamos, es una compresión de aire que hay. Cuando nos callamos hay una rarefacción, es decir, que no están muy comprimidas las partículas de las moléculas de aire. ¿Sí? Entonces, esa comparación que estamos haciendo en los émbolos es prácticamente lo que sucede con el sonido. El sonido, una vez que, por ejemplo, en la jeringa hubo la motivación de aplastar el émbolo, inmediato esa compresión de aire en la que se disipa el sonido tiene primero que nada una velocidad. Y nosotros sabemos que la velocidad en el aire tiene un valor constante. De hecho, la velocidad del sonido también se puede disipar en otros medios, no precisamente en el aire. La velocidad del sonido se puede propagar en los sólidos, por ejemplo, en los metales, y tal vez de una forma mucho más rápida. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los sólidos están mucho más comprimidos, las moléculas, ¿no? Entonces, por ende, la velocidad también será mayor. Lo mismo sucede no solo en los gases como el aire, como decimos, sino también en lo que es los líquidos, ¿no? En el agua también, la velocidad del sonido tiene un valor. Un poco diferente, sí, pero en realidad depende también de la viscosidad y de la densidad que ésta tenga. Por eso es que ustedes verán aquí a continuación la fórmula que les ofrecemos para determinar la velocidad de las ondas en un medio, ¿no? Por ejemplo, en este medio, que puede ser un líquido o un gas, vamos a determinar mediante el módulo volumétrico y la densidad. Ese cociente del módulo volumétrico y la densidad, extrayendo su raíz cuadrada, nos permite determinar la velocidad en dichos medios. Puede ser en líquido o en gas. Nosotros, el módulo volumétrico, tenemos en tablas incluso de todos los elementos que se han experimentado en el laboratorio y se los puede utilizar. La densidad de igual forma, ¿no? Pero si es que es en el agua, bueno, sabemos cuánto vale la densidad del agua, cuánto vale la densidad del aire en esos medios y podremos determinar la velocidad mediante esta expresión que relaciona el módulo volumétrico y la densidad. Bien,
el módulo volumétrico, entonces es prácticamente la propiedad inercial y la propiedad de las propiedades que tienen estas en relacionarse de acuerdo a, aquí como decimos, depende de la propiedad elástica, que vendría a ser el módulo volumétrico, y de la propiedad inercial, que viene a ser la densidad. Entonces, la velocidad siempre va a estar relacionando la propiedad elástica versus la propiedad inercial. Y eso ustedes recordarán que en el movimiento ondulatorio también sucedía. Cuando ustedes estudiaban también en el movimiento ondulatorio, sabían que, por ejemplo, cuando estudiábamos las ondas estacionarias en las que se atraviesa por pulsos, se dice que la velocidad de propagación de un pulso en una cuerda era igual a la fuerza o a la tensión sobre mu, que era la densidad de la cuerda. Entonces, por obvias razones, la tensión de la cuerda en eso también viene a ser la propiedad elástica y la densidad de la cuerda viene a ser la propiedad inercial. Por cierto, les hago acuerdo que la densidad de la cuerda dependía de la masa y de la longitud, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, así era como se obtenía la velocidad de un pulso en un medio elástico, en las ondas transversales que estudiamos nosotros, o ondas estacionarias era el nombre de la práctica. Entonces, aquí también, como decimos, haciendo analogía de esta fórmula con la anterior, estamos analizando la propiedad elástica versus la propiedad inercial. Las ondas sonoras son ondas longitudinales. Por ejemplo, en una barra sólida, por ejemplo, digamos que es una varilla, la rapidez del sonido depende del módulo de Young. El módulo de Young también está establecido para cada elemento. Y también la densidad. El módulo de Young vendría a ser la propiedad elástica y la densidad, por obvias razones, la densidad inercial. Entonces, eso es lo que nosotros debemos relacionar siempre para obtener la rapidez del sonido en los diferentes medios. La rapidez del sonido, también mucho ojo, depende de la temperatura del medio. Ustedes recordarán que a 0 grados centígrados, la velocidad del sonido es 331 metros por segundo. Por eso esta expresión permite calcular tranquilamente a cualquier temperatura ambiente en un determinado momento. Entonces, recuerden ustedes que la velocidad es igual a 331 metros sobre segundo, más o menos la diferencia más o menos se multiplica por cada grado centígrado de variación, aproximadamente es 0,6. Entonces, si usted tiene 0,6 T con la temperatura en grados centígrados, más o menos 331 metros por segundo, usted podría determinar también la velocidad del sonido, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Machachi está lloviendo, haciendo sol, a ratos está a 13, 14 grados y después desciende a 10, 11 grados. Entonces, la velocidad del sonido no es la misma en las diferentes temperaturas. Por ejemplo, si ahorita Machachi está aquí en el interior de mi casa, está a 15 grados centígrados. Eso en el interior, en el exterior debe estar unos 11 grados. Aquí en mi casa, 15 grados centígrados. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros la rapidez del sonido a 15 grados que está dentro de mi casa? Entonces, lo que yo estoy hablando más o menos sería 331 metros segundos, más, en este caso, o más menos sería estuviera más baja la temperatura. 0,6 por 15, por ejemplo. Que eso más o menos me parece que da 9. Entonces, la velocidad del sonido de lo que yo estoy aquí disvariando solito en mi casa, parece que es 340 metros por segundo. Bueno, más o menos así, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ninguna. ¿Ya?
En cuanto a la velocidad, como digo, de acuerdo a la temperatura, se le puede comparar con la temperatura grados Kelvin dividido para 273 grados Kelvin, perdón, que aquí me he equivocado, puesto centígrado. Recuerden que la temperatura en grado Kelvin es igual a 273 más, 273 grados más la escala centígrada, ¿no? Bien, entonces así es como se establece la temperatura aquí. De acuerdo a los 15 grados que yo dije, debería ser 15 más 273, y eso dividir para 273, extraer la raíz cuadrada y multiplicar 331 metros por segundo. ¿Por qué el referente es 331 metros por segundo? Simplemente porque la temperatura la velocidad del sonido, es de 331 metros segundos si la temperatura es 0 grados centígrados, perdón, 0 grados centígrados. A medida que va subiendo, la variable que sube más o menos es aproximadamente 0,6, por eso he puesto ahí eso. Cualquiera de estas formas que ustedes determinan es correcta. Otra cosa que debemos destacar es que nosotros determinamos ya que la velocidad del sonido en el aire a 0 grados es 331 metros por segundo. Pero eso es a 0 grados. Si tenemos a 20 grados, en el aire viene a ser la velocidad de 343 metros por segundo. Entonces, nuestros abuelitos, a veces sin conocer mucho de física, ellos sabían lo que tienen que hacer para más o menos determinar dónde puede caer un rayo, por ejemplo. Ellos primero contaban los segundos más o menos y decían de acuerdo a eso, sabían dónde puede caer el rayo. Pero nosotros ya haciéndole un poquito más, ¿cómo puedo decir? Más técnicamente, podríamos hacer lo que aquí se recomienda. Contamos el número de segundos entre el relámpago y el escuchar el trueno. Luego, dividir ese tiempo para 3 y entre 3 y dar la distancia aproximada al relámpago en kilómetros. Inmediato de eso, usted sabe que si estamos a 20 grados es 343 metros por segundo y eso es aproximadamente 13 kilómetros por segundo. Dividimos el tiempo en segundos entre 5 y la distancia aproximada al relámpago en millas es la que obtendríamos nosotros para utilizar millas por segundo. Yo creo que aquí lo recomendable sería utilizar solo hasta aquí, porque nosotros trabajamos con Sistema Internacional de Medidas. Cabe recordar, estimados amigos, que nosotros al estudiar la velocidad del sonido depende también, como dijimos, de la temperatura, pero también de la densidad o de la característica propia que tenga de inercia cada uno de estos elementos. Por ejemplo, nosotros sabemos que el hidrógeno tiene características muy diferentes a la del helio, ¿no? A pesar de ser vecinos cercanos, supuestamente. Pero la temperatura a 0 grados centígrados, la velocidad es de 1286. En cuanto al helio, a 0 grados centígrados es 972. El aire a 20 grados es 343. El aire a 20 grados y el aire a 0 grados es 331 y el oxígeno a 0 grados es 317. Tenemos también alcohol y de hecho el alcohol también depende de la temperatura, pero si está a 25 grados la velocidad es 1143. El agua de mar, 25 grados centígrados, ¿sí? A esa temperatura la velocidad es de 1533. Como ven, en el agua ya es más alta que en el aire, ¿no? En el agua, 25 grados centígrados, tenemos una velocidad de 1493. Del mercurio tenemos otra que es a 25 grados, 1450, y del tetracloruro de carbono se establece que es 926. En los sólidos, como ustedes verán, el vidrio Pyrex, el hierro, el aluminio, el latón, el cobre y el oro, en esos metales ustedes verificarán que efectivamente
la velocidad es mucho más alta que en el agua o en los gases. Ahí están los valores que tienen ustedes para el vidrio Pyrex, para el hierro, para el aluminio, el latón, el cobre y el oro. Bien, de los desplazamientos del aire que va de izquierda a derecha, nosotros dijimos que hay una compresión de partículas. En esa compresión de partículas se generará siempre una zona de máxima amplitud, como la que están viendo acá. Donde no haya mucha compresión de las partículas, en cambio habrá una parte en la que es medio desolada o que se diga de otra forma, que no tiene mucha compresibilidad de las moléculas. Entonces ahí estaríamos hablando que habría un valle, ¿no? Y ustedes verificarán la onda que se va formando de acuerdo al estudio del comportamiento de las partículas al desplazarse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque ustedes saben que esto es perfectamente visualizable mediante experiencias que nosotros hacemos, ¿no? Que en realidad cuando hay más compresión en ciertas partes, hay como un amontonamiento, pero en otras es como que no hubiera nada o estén parcialmente abandonadas ciertas partes. Eso es lo que sucede en el sonido. Bien, así también hemos establecido que hay las ondas a través de tubos. Nosotros estudiamos tubos abiertos y tubos cerrados. ¿Se acuerdan de esa práctica de laboratorio que salían ustedes con los tubos a la puerta del laboratorio? Ahí medíamos algunas de estas resonancias que se producen en el interior de los tubos cerrados o abiertos, ¿no? Regreso de un asunto. Sí se está compartiendo, jóvenes. A mí me sale como que no se estuviera compartiendo la pantalla. Ya. Bien, hasta aquí entendido, jóvenes. En los enrarrecimientos recuerden que siempre se producen antinodos. Y en las partes donde no hay amontonamiento de esas moléculas, se generan nodos, que son las uniones. Lo demás son las zonas de máxima amplitud, que se establece mediante el movimiento, o sea, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de ciertos elementos como el aire, el agua, etcétera, ¿no? Bien, entonces cuando el pistón se jala hacia atrás, por ejemplo, usted verificará que se expande el aire y por ende la presión y la densidad de esa región caen abajo, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es representar de una forma más clara para poder entender el fenómeno, ¿no? De las áreas coloreadas, por ejemplo, en la figura, estas regiones de baja presión se llaman enrarecimientos. Y en los lugares donde hay más compresibilidad, ustedes ya verificarán que se están generando algunas características propiamente
que vamos a analizar en los tubos tanto abiertos como cerrados. Incluso la aplicación de tubos abiertos y cerrados es ampliamente aplicada, por ejemplo, en, ciertos instrumentos musicales, ¿no? Los tubos abiertos y cerrados. Pero bueno, ya vamos a ver más profundamente eso adelante. Estos enrarecimientos, como ustedes saben, aplican también el movimiento armónico. En el movimiento armónico definimos cuál es la distancia entre dos crestas, por ejemplo, como ven ahí, sucesivas. Por ende, eso vendrá a ser la longitud de onda. Entonces vemos que hay más compresibilidad cuando hay zonas de máxima amplitud y cuando hay zonas de mínima o más abajo de cero. La longitud de onda también sigue siendo la misma de arriba, pero ustedes verificarán que no todas las partículas están alineadas en una sola parte, ¿no? Del espacio, sino que unas se aglutinan y otras se enrarecen, ¿no? Bien, hablando de la variación de presión de un gas que puede ocurrir en esa jeringa que estamos viendo, por ejemplo, cuando esa jeringa roja va empujando, va a aumentar la presión en el interior. Por lo tanto, eh, no habrá suficiente equilibrio. Eh, Se observa, o sea, desde el valor escrito también es periódico, ¿no? La función de la posición es S de X de T, siempre en función de X y de T. X viene a ser el camino recorrido y T el tiempo que se demora. Bien, asimismo entonces, de lo que estamos aquí para verificar la presión con esta fórmula será igual a la presión máxima por el seno de Kx menos Wt, siendo X, ustedes ya conocen el camino recorrido, K el número de ondas y W es la frecuencia angular y finalmente el tiempo. Bueno, de lo anterior se deduce que siempre va a estar expresado en función de X y de T, ¿sí? Y siempre los mismos elementos del medio nos es perpendicular a dirección X, ¿no? Pues toda la amplitud y presión máxima que genera una presión también puede ocasionar de que tengamos una fórmula que nos permita determinar la variación de presión. Y para hacer eso recurrimos a esta fórmula que ustedes la tienen en el paso D, en la que debemos conocer la densidad, la velocidad y también la velocidad angular W, ¿sí? Por S máxima, que es la superficie. Bien. Permítanme un momentito.
Bien, amigas y amigos, mil disculpas que tuve que salir. Es que lo que pasa es que estoy un poquito enfermito y me fui a tomar una medicación. La pandemia ya me pasó factura. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. No, magister. Bueno, gracias. Entonces, como les dije, nosotros tenemos una función para todo movimiento ondulatorio, ¿no? Y le podemos describir en función de X y de T, porque X es el desplazamiento de las ondas y en un tiempo determinado T. Por ende, también si hay un desplazamiento del aire, por obvias razones, ese desplazamiento del aire que ustedes están viendo en las imágenes, también podría ser determinado por una función de la presión en función de la distancia y también del tiempo, ¿no? Entonces podemos también tener una ecuación del movimiento ondulatorio también para la presión, ¿no? Bien, continuemos. Ustedes saben que el sonido es rapidísimo, pero no es una rapidez comparable, por ejemplo, con la velocidad de la luz. Ustedes saben, la velocidad de la luz es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y si decimos que 331 metros por segundo es la velocidad del sonido en el aire, ya podrán darse cuenta de que está casi por 10 a las 6 veces mayor. Bueno, 10 a las 5 veces, bueno, 300, ¿no? Los materiales más elásticos son los que permiten mayores rapidez, mientras que los materiales más densos retardan el movimiento ondulatorio. Asimismo, considerando la propiedad elástica e inercial, en los sólidos dijimos que se puede utilizar esta propiedad, que vendría a ser la propiedad elástica del módulo de Young, y la propiedad inercial de la densidad de los líquidos, hablando de que mientras más viscosos son, retardan más el movimiento ondulatorio. Entonces recuerden que de la densidad está en el denominador, en el numerador, el módulo de Young, que está directamente ligado al tipo de material en el que se produzca el movimiento ondulatorio o vibrante. Y obviamente, con esta expresión lo que vamos a obtener es la velocidad. Y la velocidad es igual a la raíz cuadrada del módulo de Young sobre la densidad. Si es que la velocidad del sonido la vamos a determinar en un sólido extendido, bueno, la velocidad en ese instante, usted tendrá que utilizar asimismo el módulo volumétrico, el módulo de corte y la densidad. Si tenemos esos elementos, podemos aplicar esta expresión y determinar la velocidad del sonido en un sólido extendido, ¿no? Bien, también ustedes verificaron que anteriormente analizamos la propiedad elástica versus la inercial, pero nosotros también debemos saber que esa propiedad elástica que dijimos aquí del módulo volumétrico, el módulo volumétrico para para los gases, perdón, en especial para los gases más comunes como el nuestro, el aire, está determinado por la constante adiabática. Esta es la constante adiabática de los gases, y P viene a ser la presión. Entonces, en función de eso, si reemplazamos en esta fórmula, nos quedará así. En lugar del módulo volumétrico pondremos la constante adiabática por la presión y sobre la densidad. Pero considerando los gases nobles, usted debe saber que esta expresión de presión sobre densidad es equivalente a RT sobre M, siendo R la constante universal de los gases, T la temperatura en grados Kelvin y M la mol del gas. Entonces recuerden
que la constante adiabática de los gases por lo general se establece en 1.4 para el aire. La presión del gas y la densidad. Recuerden que M es la mol del gas que esté analizándose en esto. Entonces, la velocidad del sonido en un gas puede determinarse aquí mediante la constante adiabática, mediante R, que es la constante universal de los gases, la temperatura en grados Kelvin o absolutos, sobre M, que viene a ser la mol del gas. En este caso, si es que hablamos de aire, sería la mol del aire. Entonces, como consecuencia de lo anterior, tenemos estas referencias. Como yo les dije hace rato, la presión sobre la densidad es igual a R por T y sobre M. Las referencias, recuerden por favor también que la constante universal de los gases tiene un valor de 8,314 joules sobre mol kilogramo. La temperatura en grado Kelvin, como ustedes ya saben, transformarme eso rapidito, ya inmediato, cuando tengan en centígrados, los grados centígrados tienen que sumar más 73 y tenemos los grados Kelvin. Y la masa molecular o mol del gas, siendo así finalmente la ecuación para ser utilizada como ustedes le ven en pantalla. Ahora, cada que hay vibraciones de columnas en el aire, se producen frecuencias características. Y por ende, estas frecuencias características tienen que ver estrictamente con la longitud del medio. A más de eso, tienen que ver también con los extremos, verificando si el extremo es un extremo abierto, cerrado, o si son dos abiertos, o si es el uno cerrado y el otro abierto. De acuerdo a esas clasificaciones, nosotros verificaremos si son tubos abiertos o tubos cerrados. En un tubo abierto, ustedes recuerden que hay una frecuencia que no va a ser igual que en un tubo cerrado. La frecuencia, por ejemplo, aquí, posibles, por ejemplo, en un resorte vibratorio podría estar dado como ven aquí. Si busco la frecuencia 1, cabe recordar, jóvenes, cuando se hablaba de la frecuencia 1 se decía que esa es la frecuencia fundamental. Luego, la frecuencia 2 se decía que es el primer armónico. Entonces, en eso hay que ponerse de acuerdo, porque a veces, analizando así, a veces en cambio en unos textos le ponen simplemente F a F1 a la frecuencia fundamental. Y a la F2 que vendría después le ponen como F1 y le ponen F1 ¿por qué razón? Porque es primer armónico. Y así sucesivamente se pone F2, F3, F4. Pero si usted se da cuenta de que F1 es la primera y luego F2 es el primer sobretono, en eso ya es cuestión de cómo usted le vea y también si es que en algunos textos lo hacen diferente, usted sepa que de las dos formas son correctas, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí tengo un tubo cerrado. Y ustedes van a decir, ¿y por qué estuvo cerrado? Si está cerrado solo en una parte y el otro está abierto. Efectivamente, basta que uno de los extremos esté cerrado, ya viene a ser un tubo cerrado. Y aquí tenemos que este es un tubo cerrado a pesar de que tiene abierto una parte y cerrado el otro. Y recuerden que la longitud de onda aquí, la longitud de onda, se determina multiplicando por 4 la longitud L, que viene a ser la longitud del tubo, 4 longitudes y dividido para 1. Es decir, que aquí se forma un nodo y usted dividirá para 1 porque ahí, en ese caso, un nodo y un antinodo que está aquí, que es la parte abierta. Seguimos en el tubo cerrado, si tenemos aquí en este caso el siguiente elemento, ustedes verificarán que aquí ya no tengo solo un nodo, tengo dos nodos y dos antinodos, que es la parte más ancha de las ondas. En ese caso se determina la longitud de onda 4L dividido para 3.
Y así en forma, como ven ustedes, 1, 3, 5, 7. Siempre dividido para esos valores. 1, 3, 5, 7 saltándose 1, ¿no? Entonces la longitud de onda se determina así. ¿De dónde se obtuvo eso? Ustedes recuerden que si la longitud de onda es así, para un tubo cerrado, esto quiere decir, por obvias razones les hago acuerdo. ¿Alguien tiene claro cuál era la velocidad en un movimiento ondulatorio? Por favor, Franklin, ¿me puede ayudar? ¿Cuál es la velocidad en el movimiento ondulatorio? ¿Cuál es la fórmula de la velocidad? Considerando esto y la frecuencia, ¿a qué es igual? ¿Ya se fueron? Es la frecuencia multiplicada por la longitud de onda. Ya, entonces longitud de onda por la frecuencia, ¿verdad? Entonces, ustedes aquí, con esta fórmula y la longitud de onda que estamos aquí determinando, usted podrá determinar la frecuencia. Por ejemplo, si aquí usted vio anteriormente que es de Fn para un valor n, y recuerden que es 1, 3, 5, 7, ¿qué quiere decir aquí? Que si yo quiero determinar la velocidad en un tubo cerrado, considerando esto, entonces podríamos decir que la velocidad n es igual a la longitud de onda n por la frecuencia. Entonces, la frecuencia vendrá a ser igual a la velocidad a la velocidad n sobre la longitud de onda n, en donde tendremos que la frecuencia n también, obviamente, ¿no? La frecuencia n será igual a n, pongámosle mejor así, por b, y sobre la longitud de onda n, que en este caso sería 4L. A ver, yo estoy loco, solo la velocidad nomás debería de poner ahí, ya me adelanté a poner de gana la n para confundirles. Entonces la velocidad sería así, ¿no? Solamente velocidad. Entonces, aquí abajo era 4L sobre N, y N sube estaba aquí sobre N, sube a multiplicar por extremos y medios a la velocidad. Entonces, aquí podemos determinar que la frecuencia es igual a N, que es el número 1, 3, 5, 7, si es que hablamos de una frecuencia fundamental, del primer sobretono, segundo sobretono y tercer sobretono. Recuerden que esos son los sobretonos o armónicos, ¿no? Sobretonos o armónicos. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? ¿Me expliqué o me hice un poco de lío aquí? Perdón. Pero ¿está claro ahorita cómo salió de aquí la frecuencia? Ya. Bueno, gracias. Entonces, de lo que ustedes vieron aquí hace rato, aplicando esta fórmula de velocidad a frecuencia por longitud de onda, reemplazamos y tenemos Fn es a NB sobre 4L. Recuerden que el primer sobretono comienza a partir del tercer armónico, 3, 5, 7, etc. Las variaciones en un tubo abierto. En un tubo abierto solo hay un viaje de ida y vuelta, que en ese caso es 2L la longitud dividido para N. Pero recuerden que en el tubo abierto siempre es 1, 2, 3, 4 de los valores de N. Solo en el tubo cerrado son los valores como vieron hace rato, de 1, 3, 5, 7, ¿no? Entonces la longitud de onda aquí es 2L sobre N. Entonces, si la longitud de onda es 2L sobre N, por obvias razones, si tiene un nodo, es dividido para 1. Si tiene 2 nodos, dividido para 2. Si tiene 3 nodos, dividido para 3, y así sucesivamente. Y siempre 2L. Aplicando la fórmula de velocidad a longitud de onda por la frecuencia y reemplazando esta longitud de onda N, nosotros tendremos que la frecuencia para un tubo
abierto, en este caso, en el tubo abierto se verificará entonces que es igual a N, que es el primer armónico, si es que es 1, o si no el fundamental, mejor dicho 1, el primer armónico a partir de 2, y así sucesivamente F2, F3, F4, de acuerdo a los armónicos que queremos hallar. ¿Ya? Recuerden que V es la velocidad de las ondas sonoras, por consiguiente todos los armónicos son posibles para una columna de aire que vibra en un tubo abierto. Los tubos abiertos de diversas longitudes se usan en gran número en los instrumentos musicales, cuando se van afinando, por ejemplo, los violines, las guitarras, todo eso, ahí es cuando se va afinando, cambiando de ahí los diferentes longitudes de onda que se producen en los sonidos. Bien, aquí hemos tenido un ejemplo. Por ejemplo, dice, ¿qué longitud de un tubo cerrado se necesita para resonar una frecuencia fundamental de 256 Hz? ¿Cuál es el segundo sobretono? La temperatura del ambiente es de 25 grados. Entonces usted determinará primero la velocidad del sonido en el aire, que podría ser igual a 331 más 25 por 0,6. ¿Ya? Una vez que obtienen la velocidad del sonido, usted ya eso verificará primero para un tubo cerrado cuál es el valor cuál es la fórmula, por ejemplo, para determinar la frecuencia, por ejemplo, fundamental, si sabemos que es 256. ¿A qué era igual la fórmula? Fn, N por B sobre 2L o 4L. 4. 4L. F1 vendría a ser para nosotros el primer fundamental, ¿no? Entonces, si nosotros queremos la longitud, usted sabe que aquí, como tenemos el fundamental de 256, aquí ha de ser de determinar L multiplicando N por B sobre 4 Fn, ¿no es cierto? Si es que hablamos del fundamental, sería F1. Entonces, la longitud será igual a ¿qué? A N, que vendría a ser 1, la velocidad del sonido, que en ese caso me parece que da 346. 346 metros segundos, con n igual 1, y por 4 veces la frecuencia. O sea, 4 por 256. Y usted podrá determinar inmediato con esa expresión la longitud. ¿Está claro? Creo que sí. Bueno. A lo largo de la naturaleza, que siempre nos sorprende a lo largo de la vida, por ejemplo, se escuchan sonidos sumamente grandes. Uno de los sonidos más grandes escuchados por la humanidad dice que fue cuando estalló el volcán el Krakatoa. Cuando este volcán estalló, desapareció la isla de su mismo nombre y dicen que llegó una onda expansiva tan alta que se lo escuchó hasta en países europeos. Las personas que estuvieron cerca a la explosión, aunque mucha gente murió, más de 100,000 personas murieron, mediante tsunamis y otros fenómenos, pero también muchas personas también murieron porque se les reventó los tímpanos. A muchas personas se les revientan los tímpanos y quedan inconscientes o quedan sordos para siempre, y otros, en cambio, les puede producir la muerte, aunque no crean. Pero hay que tener mucho cuidado con ciertos sonidos que pueden afectar la salud de nuestro oído. Se dice que, por ejemplo, el sonido desplegado por el Krakatoa cuando este reventó
de tal forma. Dicen que el sonido recorrió 6 veces toda la atmósfera, recorrió 6 veces dando la vuelta al mundo. Algo increíble. Bueno, nosotros hablando de las ondas, nosotros verificamos que los fisiólogos estudian a su manera. Ellos principalmente la salud del oído, ellos siempre están ubicados en lo que se refiere al espectro mismo de las cosas. Por ejemplo, verificamos 3 intervalos de frecuencias. Nosotros, por ejemplo, cuando escuchamos sonidos, hay unos sonidos que para nosotros son audibles, para otros son infrasónicos, no los podemos escuchar, y otros mucho más, que son los ultrasónicos. Por ejemplo, un murciélago dicen que emite una serie de sonidos que para no chocar contra las paredes, emite eso y a manera de resonancia del eco que nosotros llamamos, el murciélago sabe dónde está para no chocar con las paredes. Son uno de los mejores para movilizarse en esos medios oscuros porque ellos son ciegos. Bueno, otra situación creo que alguna vez les hice el test de sonido, creo que sí les hice a ustedes alguna vez presencialmente. El test de sonido, ustedes recuerden que se lo puede hacer siempre y cuando en esto, a ver, déjenme ver, siempre y cuando tengamos una determinada salud de nuestro oído, por ejemplo. De acuerdo a la edad, hay variaciones. Yo, por ejemplo, a diferencia de ustedes que son jovencitos todavía, ya no oigo mucho como ustedes. Entonces yo ahí tengo que ponerme ya bien atento hasta dónde puedo oír, porque en realidad sucede que ya a medida que vamos incluso pasando los 40, 50 años, ya hasta la vista ya no es la misma, ya no tenemos la misma definición. Entonces, dicho de esta manera, vamos a acordarnos un poquito del test de ese, no sé por qué se me recogió, se me fue. ¿Y por qué se me fue? A ver, por ejemplo, ahí. Ahí está. Veamos si se abre este. ¿Se acuerdan de esto? A ver, pónganle atención a lo que va a pasar en este video, por favor. Un oído sano puede oír desde 20 hasta 20.000 Hz, pero ya hay algunos sonidos que de acuerdo a la edad varían, como pueden ver ahí. Bien, yo personalmente escuché hasta los 12.400. Si usted escuchó más allá, está con muy buena salud del oído, pero también depende de la edad, ¿no? Recuerden que el sonido audible es de 20 a 20.000 Hz.
Lo que está más abajo de eso se considera infrasónico, ¿no? Y si está más arriba de los 20.000, se dice que eso es ultrasónico. Entonces ahí está, de acuerdo a las edades, por ejemplo. Sí, de acuerdo a las edades. Yo, por ejemplo, llegué hasta 12.400. Estoy más o menos bien de acuerdo a mi edad. Ustedes, como son más jóvenes, que están entre los 24 años por ahí, debieron haber escuchado hasta los 18.000. Entonces ahí se puede decir que está, si tienen menos que yo, ahí sí están enfermos del oído, ¿no? Entonces recuerden que los fisiólogos, ellos se detienen a hablar de la sonoridad, del tono y la calidad. Nosotros relacionamos lo mismo, pero hablando de la propiedad física. Nosotros hablamos de la intensidad, de la frecuencia y la forma de una onda. Como ya dijimos, el Krakatoa fue el peor sonido que nosotros hemos escuchado en la naturaleza. Pero bueno, siguiendo así, la intensidad de sonido tiene que ver con la presión del aire, pero también del área circundante en forma isotrópica. Entonces, la intensidad es igual a la potencia sobre el área. La potencia que tenga su equipo de sonido. Usted sabe que los parlantes ahora, por ejemplo, veo que hay de 20.000, de 50.000 watts de potencia. Esos, mientras más bulla hacen, quiere decir que sirven para un lugar más amplio en área, para poder dar buen sonido. Ahora, si usted tiene en cambio un equipito normal de unos 1.500 watts de potencia, quererlo tocar en un mega salón ya es imposible, ¿no? Se va a disipar mucho más la sonoridad y la intensidad, no la vamos a escuchar bien. ¿Por qué? Porque la potencia está directamente proporcional a la intensidad. El sonido es más intenso mientras más potencia tenga, pero mientras más área haya, la intensidad sonora va a ser menor. Por eso, si usted va con un disco móvil a un espacio abierto, por obvias razones va a ser la intensidad menor, por ejemplo, a la que está dentro de un salón, por ejemplo. Recuerden eso. Las unidades de la intensidad sonora es el watt sobre metro cuadrado, sabiendo que el watt es una unidad de potencia y el metro cuadrado la unidad del área. La longitud de onda de las ondas que van en todas direcciones, recuerden que esa longitud de onda es la misma, sea para la izquierda, derecha, arriba, abajo, al centro o para adentro, igual la longitud de onda es la misma. Si hablamos de que eso tomamos una cierta porción del espacio como manera de una esfera circundante de sonido, una porción de la esfera podría ser el área de 4pi por el radio al cuadrado, siendo el área definida de 4pi r cuadrado el casquete en donde se encuentra el punto de referencia, en este caso emisor de sonido. Entonces, si es que en vez de poner área ponemos 4pi sobre el radio cuadrado, quiere decir que la intensidad también es inversamente proporcional al radio al cuadrado, es decir, que si es que el radio es el doble, por ejemplo, la intensidad será 4 veces menor. Si es que el radio es 3 veces, 3 metros más al cuadrado, sería 9, entonces es 9 veces menor y así sucesivamente. Entonces la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia r y sabiendo que esta es una fuente isotrópica que va en todas direcciones, ¿no? Entonces así es como va bajando la intensidad, mire. Si el radio es r, la intensidad es i. Si el radio es 2r, la intensidad es 1/4. Si el radio es 3r, por obvias razones, el otro será 1/9, y así sucesivamente lo que dije hace rato. Ahora, si dos intensidades se comparan, lo que tienen en común ambas es la potencia. Y si igualamos la potencia, que eso sí no varía, la potencia del equipo de sonido es la misma, ¿no? Así yo me vaya más lejos o más cerca, va la potencia igual. Y si en ambos casos I1, que es la intensidad 1, de un radio 1, y si es I2 la intensidad de un radio 2,
Por obvias razones, si igualamos las potencias, quedaría así, pudiendo cancelarse 4pi y quedándonos finalmente esta expresión para determinar en función de las intensidades y las distancias al punto emisor de sonido para poderlo relacionar. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Será? O ya se fueron ya. Bueno, sigo con mi labor. Recuerden que el umbral auditivo más bajo se establece en una intensidad de 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Y el umbral de dolor es de 1 watt sobre metro cuadrado. Esto nos permite comparar también el nivel de intensidad. El nivel de intensidad también se determina en decibeles. Y es una escala logarítmica como la que ustedes están viendo, que es comparable de una intensidad sonora respecto a I sub 0, siendo I sub 0 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Tenemos nosotros la intensidad sonora de muchas cosas que evidenciamos en la naturaleza, desde una simple conversación hasta una sirena que nos pone la carne de gallina, y cuando escuchamos una sirena, al menos por lo más cerca, puede llegar a un rango de dolor, que es lo que estamos diciendo aquí. El sonido dice que se vuelve dañino a partir de los 75 decibeles. Una conversación como la que están teniendo ahorita conmigo puede estar en unos 30, 40 decibeles. Y el aterrizaje de un avión, eso también es muy dañino. Ya el sonido es altamente escuchado a más de 120, 140 decibeles. Si se llega a los 180 decibeles, puede llegar a causar la muerte. En la explosión del Krakatoa dicen que en las islas aledañas a ese volcán llegó aproximadamente con 160 decibeles de nivel de energía, y por eso mucha gente también quedó sorda. Entonces recuerden, esas son las comparaciones más o menos de los decibeles que se producen en distintas etapas de nuestras vidas en la naturaleza. Por ejemplo, en una conversación normal de 10 a 30, de 30 a 50 ya es cuando escuchamos las cañerías de una casa, de la nevera, etcétera, ¿no? Bien, así tenemos otros también, por ejemplo, la lavadora, el teléfono móvil, podría decirse que timbra más o menos a esa intensidad de sonido de 55 a 75 decibeles. De 75 a 100 podríamos decir que podría ser la sirena del auto de los chapas, ¿no? De los policías. De 100 a 120 de los aviones y de los despegues, y estos cuando también aterrizan, pero también de los claxon de los vehículos, o no, o por qué no decirlo, por el pito que decimos nosotros. Bien, entonces, recuerden que por cada incremento de 100 veces, un sonido que es 100 veces más intenso, la única diferencia que le va a sobrepasar son 20 decibeles. Por ejemplo, si tengo un nivel de intensidad sonora de 20 decibeles, usted verificará que el I vendrá a ser 1 por 10 a la menos 10 watts metros cuadrados. Si se duplica este nivel de sonido de 40 a 40 decibeles, el otro se incrementa en 100, es decir, quedaría 1 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, considerando aquí dos niveles de sonidos, B1 o beta 1, que le pongo para el sonido 1, y beta 2 para el sonido 2, lo único que tienen en común es que ambos son en decibeles. El otro también aspecto que tienen en común es I sub 0. I sub 0 es un valor que es el nivel más bajo de intensidad sonora, que se establece en 1 por 10 a la menos 12, como ya vieron hace rato, y así es como se comparan los dos niveles de sonido aplicando esta fórmula, haciendo la diferencia de beta 2 menos beta 1,
en donde tendremos a 10 logaritmo i 2 sobre i sub 0 menos 10 logaritmo de i sub 1 sobre i sub 0. Aplicando las leyes de los logaritmos, quedará terminantemente la ecuación así. Beta 2 menos beta 1 es igual a 10 por el logaritmo i 2 sobre i 1. Porque se simplifica el i sub 0, como ustedes verán ahí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces recuerden que la intensidad depende de la potencia y del área, ¿no? El watt sobre metro cuadrado es una unidad bastante alta, por lo tanto se pueden utilizar sus múltiplos como están viendo ahí también. Recuerden que I sub 0 es la intensidad más mínima desde donde comienza el ser humano a escuchar, porque más abajo de eso están los sonidos infrasónicos que ya no son escuchados por nosotros. ¿Sí? Aplicando la escala logarítmica, siempre nos va a permitir, mediante esta fórmula, comparar la intensidad de dos elementos. Una intensidad 1 versus una intensidad 2. Pasó. Hasta aquí listo. Ya. Otra cosa muy importante que también se toma en cuenta en el examen complexivo es el efecto Doppler. Recuerden que en el efecto Doppler nosotros analizamos la fórmula fundamental que nos permite describir qué es lo que pasa con el sonido si es que la fuente se está moviendo y el observador no, o viceversa. La fuente no se mueve, pero el observador sí. Pero a veces el observador se puede estar aproximando o se puede estar yendo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que verificar, ¿no? Gracias a Christian Andreas Doppler, fue quien estudió el efecto Doppler que le permitió incluso verificar la ley del Big Bang, que es la que tiene única aceptación hasta la presente, porque al parecer todos los objetos se están moviendo en el espacio y están yendo a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, mediante el efecto Doppler se ha podido establecer cómo se están disipando las galaxias de acuerdo a la intensidad luminosa, y este efecto Doppler, que hoy lo estudiamos en sonido, es aplicable también a los fenómenos de la luz para poder determinar hasta la edad del espacio. Gracias a este señor es que le debemos el estudio del efecto Doppler y también el desarrollo de la física moderna para poder describir ciertas características del movimiento de los cuerpos celestes. Entonces, el efecto Doppler, por lo general, la persona que está lejos, que ve que se pasa la ambulancia, por ejemplo, de su delante, sabrá que escuchó un tono grave. En cambio, la persona que está delante de la ambulancia ve que se aproxima hacia ella y dirá que el tono que recibe es agudo, ¿no? Entonces, esa diferencia es la que siempre debemos tomar en cuenta cuando es un tono agudo y un tono grave. Recuerden que el tono grave es cuando se aleja la fuente y el tono agudo cuando se aproxima directamente hacia usted. Bien, entonces nosotros, de acuerdo a las fórmulas que hemos estudiado del movimiento ondulatorio, también ponemos aquí ciertas fórmulas como esta que ustedes ven aquí. En el caso de que el movimiento y el observador estuvieran en reposo, si el foco emisor se está moviendo, podríamos utilizar la siguiente función, f' será igual a la frecuencia f sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la frecuencia. Esta fórmula la hemos relacionado de una forma tal de obtener finalmente la fórmula para obtener en los diferentes casos, ¿no? En el caso 2, que
hablamos que se aproxima al receptor y disminuye y se aleja de la expresión, podríamos determinar F' así, la frecuencia del receptor, la frecuencia emitida por el foco, que sería F, la velocidad V del sonido en las condiciones del medio y la velocidad de la fuente, que es la velocidad del emisor, ¿no? Recuerde que el signo menos es si es que el emisor se acerca al receptor y utilizamos el signo más si el emisor se aleja del receptor, por eso está menos más. Menos es para cuando se acerca al receptor y cuando está con más es que se aleja del emisor. Dentro de la 3, por ejemplo, tenemos el caso 3. Si el foco emisor de ondas está en reposo y la frecuencia aparente o frecuencia percibida se aumenta de acuerdo a cuando el receptor se aproxime al foco y disminuirá cuando se aleje según la expresión. Este caso 2 y caso 3 va a ser fusionado en uno solo ya próximamente en lo que vamos a ver en el 4. Por ejemplo, en el 4 dice que si el foco está en movimiento y el observador en movimiento, ahí sí también los signos son los que tienen que variar. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, amigas y amigos. Eso más o menos lo que ustedes deben recordar. Si gustan, la guía también, si tienen ustedes, entre ustedes también si hacen eso. Las diapositivas, no sé si desean también, les puedo subir si gustan. Y también cuando quieran ustedes rendir a manera de una evaluación, ahí está también unas preguntitas que está tomado en cuenta en ese documento que les mandé. Bueno, Quizzes está abierto, pero está solo abierto para dar una pequeña información, pero en el otro caso, el Forms, ese sí está abierto directamente. Este otro no está abierto, solamente estará abierto cuando ustedes ya comiencen a ingresar, de acuerdo a ese link. Eso es, amigas y amigos. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿Están de acuerdo todo lo que les he dicho? Bueno, harán el cuestionario. Sí,